Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día, también a través de las distintas plataformas donde transmitimos en vivo desde los estudios en Fañano 123 y hacia el mundo a través del internet. Somos de ahora en más, arriba el día. Inicialmente te cuento que a esta hora en Río Gallegos la temperatura es de 10 grados 6, la humedad del 58%, el viento sopla desde el sudoeste a 24 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima pronosticada de 15 grados y algunos chaparrones, pero en baja probabilidad para la tarde de este miércoles, que aparentemente estará bastante agradable, al igual que la continuidad. Mañana jueves, agéndenselo especialmente porque va a estar lindo. Y la verdad que después de los temporales que hemos tenido últimamente, venimos zafando, pero no lo vamos a nombrar por las dudas. Está linda la mañana en Río Gallegos, disfrutable para poner el 100.9, para arrancar con unos mates, ir haciendo un fueguito al pie de... Ojalá, quien pudiera. No voy a seguir desarrollando la idea porque me tiento solo. Como cada mañana, Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Buenos días, amantes de la libertad. Buenos días, querido Brian. Buenos días también a otro amante de la libertad, un amante empedernido de la libertad. Recuerda a Nino Bravo cada vez que le hacen referencia. Estoy hablando de Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Bien, buen día, Juli. Buen día, Rodrigo. El comandante, portate bien. Se está portando muy bien, comandante. ¿Bien? Déjelo tranquilo. Todo tranquilo por acá. Hermosa jornada, Hermoso por el momento. Sí. ¿Cómo le va Rodrigo Redondo también? Está siendo parte de esta mesa. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? ¿Cómo arrancaste el día? Bien, bicicleteando, ¿Sí? como cada mañana. Como merita, corresponde. Con estos días no hay que dejar ni un margen de sedentarismo. No hay que andar en auto, no hay nada. Hay que salir, caminar o andar en la bici en su defecto porque está ideal. Hay que aprovechar, está muy lindo. Y sabes que veía, mientras venía para acá, los grupos de motoqueros, viste, que vienen con las motos, con las manitas atrás. Sí. Y me dieron unas ganas de viajar. ¿Sí? ¿Qué querés que te diga? ¿En moto o como sea? No, como sea, a mí me encanta viajar, pero me gusta ese viaje así, más conectado con la naturaleza, ¿viste? Sí. En la moto se siente distinto el viaje. Seguramente nunca viajé en moto, no. No viajé ni de acá a mi casa en moto, me parece. Nunca anduve ni de acompañante, nada. Debe estar bueno. Sí. O sea, me imagino que debe estar bueno, es otra cosa. Y además con este clima debe ser ideal porque no hay viento. Hay muchos motoqueros que uno se los cruza en la ruta con 100 kilómetros de viento y decís, hermanito, ¿cómo la venís sobrellevando? Van apostados en el viento, se Claro, van de costado. Pero en este caso imagino que ideal. La Patagonia, no sé si históricamente, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en un lugar de... expedición de estos convoys, ¿no? Que salen de a 5, 6, 10 muchachos y recorren toda la Patagonia. Yo conocí un grupo de hombres mayores, 60 años tendrían, eran uruguayos ellos y habían alquilado motos en Punta Arenas, si no me equivoco, y recorrieron buena parte de la Patagonia y después se volvían para Uruguay. Qué bueno. Hace un par de años. Qué bueno. Sí, Esa era una buena experiencia. Sí, ahora hay muchos grupos, pero de motoqueros. Los brasileros tradicionales, ¿no? Unas máquinas tienen los brasileros. Sí. Mira, a mí me gustan las motos, pero verlas, no, le tengo como recelo. Y ves los brasileros con motos BMW, Claro, muchas Moscatelli, sí, olvidate. Muchos reais. No, claramente. Son baratos. Pero siempre la Patagonia fue Santa Cruz en especial, punto de grandes expediciones Sí. o grupos. El kilómetro cero de la ruta 40, bien me dice Cacho Álvarez, que le mandamos un abrazo, Sí. es un lugar como significativo, ¿no? Sí. Para llegar o para partir. Claro, exacto, ahí en Sí. Cabo Vírgenes. Claro. Sí, es como mirá dónde estoy, ¿no? Claro. Y más para un brasilero que viene de la Claro. playa, de otro clima, ¿no? Y de repente está en una zona desértica. Ujú.
Pero bueno, es que una de las cosas que más me gusta de la mañana es que, claro, a esa hora, a las 9 de la mañana, 8:30, 8, los motoqueros o las motorhomes salen tempranito para aprovechar la ruta temprano. Claro, la luz del día. Y uno lo ve y, qué sé yo, a quien le gusta viajar le hace un poco fantasear y Sí. le hace crecer la imaginación. ¿A dónde irán? ¿A qué destino se irán? ¿Cómo dormirán, no? ¿Dónde pasarán la noche? ¿Qué comerán? ¿Qué comerán? Sí. Yo miro Pablito y Moff los domingos, todos los domingos estrena ¿Tiene que video. California? Ahora anda en Los Ángeles Los ya. Ángeles. ¿Lo viste? ¿Sabés quién es Pablito y Moff? No. Arrancó de Ushuaia Sí. en una Econo, en una Honda C90 de los 80 debe ser. C90. Sí, como, la gente- como la de la canción. Claro, los Sí. muchachos, los mexicanos, ponele que andan en una moto increíble, lo conocen, es muy conocido el muchacho en YouTube y lo ven y como diciendo, vos viajás en esta moto, en serio, una moto, casi un ciclomotor, no es un ciclomotor, pero casi. Sí, 40 centímetros más, ¿no? Claro, sí, le van a andar a 110, 120 en bajada, ponele. Sí, Pero una moto vieja con sus mañas que tiene también, que arreglarla cada tanto, te lo recomiendo. Ya tiene, el otro día cumplió 10 años viajando desde que arrancó, es de Santa Fe el muchacho. ¿Cómo se llama? Iván. Pablo Imhoff. Pablo Imhoff. Ah. Y vas a ver la moto y vas a decir, nah, puedo creer. Entre otros, Topo Ramón también es otro, o Nico Ryder, son youtubers que yo recomiendo de viajes en moto. Más allá de eso, más allá de los viajes, no vamos a viajar a ningún lado, pero sí te vamos a contar, vamos a hacer un repaso rápido de los títulos de esta mañana, que ya son las 10, en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. En el ámbito de noticias locales, ¿qué tiene para contarte el diario nuevodía.com.ar? A esta hora la noticia número 1 de la cabecera tiene que ver con la suspensión de una defensora oficial, una determinación que toma el Tribunal Superior de Justicia respecto de una denuncia presentada por el sindicato que nuclea justamente a los trabajadores judiciales. La defensora oficial fue justamente apartada, suspendida de sus funciones, la doctora Camila Rumi de la Defensoría Pública Oficial número 2 de nuestra ciudad, por maltrato laboral, y le iniciaron un sumario y finalmente presentó la renuncia. Los empleados de la propia Defensoría fueron quienes denunciaron los padecimientos, licencias psiquiátricas debido a persecuciones, malos tratos e incluso amenazas proferidas por parte de la funcionaria, que ha sido apartada ya de su cargo. ¿Qué más sucede en Río Gallegos y Santa Cruz? Trabajadores de Canal 9 están de paro desde ayer a las 5 de la tarde y hasta el domingo por, obviamente, falta de acuerdo de recomposición salarial, por lo cual la poca programación que tiene o que ha predispuesto para este 2024 hoy se encuentra fuera del aire.
Y por último, para contarte y repasar una novedad que tomaban justamente nuestros compañeros. Hay dos, lo voy a repasar rápidamente. La búsqueda de un chico de 13 años en nuestra ciudad, también en Río Gallegos. Michael Aaron Barría, de 13 años, 1,60 m de altura, delgado, pelo corto, color negro y tez trigueña. Es buscado en nuestra ciudad. Cualquier información puede ser reportada al 911. Vestía al momento de su ausencia una campera plateada, un pantalón corto de boca y zapatillas color negra. Así que obviamente bregamos por su pronta aparición y obviamente al resto de la comunidad poder colaborar con esta búsqueda. Y por último, el contador Ezequiel Berbés, el subsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía, dijo que el 64% de los maestros o docentes ganan más de 1,5 millones de pesos y que el gobierno no va a realizar una oferta mayor al 11%. El funcionario, que lo conocimos mucho en tiempos de pandemia, porque era parte del Ministerio de Salud, sobre todo, que brindaba informes diarios respecto de la vacunación, del COVID, de los contagios, etcétera. Hoy es parte del Ministerio de Economía. Olvídalo y volverá por más, ¿no? Nunca se fue, en realidad. Nada más que cambió de planta. Es contador. Tampoco vamos a decir que es una persona inexperta en el manejo de la cosa pública y demás. Hoy cumple funciones para el actual gobierno y justamente salió a argumentar la situación en la que se encuentra, justamente en el marco de estas 48 horas de paro. Señaló que el impacto del incremento que ofrece justamente el gobierno a los diferentes sectores gremiales ronda los 12.200 millones de pesos y que es superior a la inflación proyectada para octubre, noviembre y enero, según lo afirmó. Este 11% que se compone de manera acumulativa del 3,5, 3,5 y 3,6, si no me equivoco, y que justamente ayer tuvo justamente el respaldo de alguna manera, o la búsqueda del respaldo en los números por parte del contador Ver. Anda y apacigua las aguas, le dijeron. Sí. Verbes cuando verbes. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Bueno, le vamos a contar este dato, después usted dirá si esto es o no válido según su propia experiencia en la vida cotidiana, cuando va al supermercado, cuando le llegan las cuentas y demás. Usted me dirá, yo le cuento y usted después me dice. Ayer el INDEC publicó los datos de inflación de octubre con números que revelan una desaceleración de precios. El gobierno festejó esta información, la celebró, porque dicen esta es la inflación mensual más baja de los últimos 3 años. Aunque vale destacar que esta desaceleración en algún punto es controlada también, porque el gobierno le puso freno a la quita de subsidios. Quita de subsidios que ya venían haciendo y que bueno, un freno porque se viene fin de año, vamos a continuar más adelante, porque esto es lo que más impacta cuando se mide la inflación. En la Patagonia, la suba de precios fue del 3,2%, que es un porcentaje superior al publicado a nivel nacional, que fue de 2,7%, y también superior a la media nacional. O sea, lo que dicen es que en la Patagonia los precios aumentaron en promedio 3,2%, y que a nivel nacional, en lo que va del año, hubo un incremento de precios del 107%. Y la comparación interanual, es decir, 2023-2024, dio 193, y 2022-2023 dio 207% la comparativa interanual. ¿Cuánto hubo de inflación comparación entre un año y el otro? Lo que más subió, dicen, y acá usted me dirá, en nuestra región fue, supuestamente, en la Patagonia, en Santa Cruz, servicios de vivienda, agua, gas, electricidad y combustibles, 7,5%. Restaurantes y hoteles, 6,2%.
Salud, 5,7%. Está muy caro los medicamentos, habría que ver, pero en promedio dice 5,7%. Bueno, de restaurantes igual el que tiene la suerte de ir a comer de ir a comer afuera. Brian, contanos vos cómo viene siendo tu experiencia, vos que sos. No, Brian, ¿cuánto gastamos el último fin de? en el de la avenida Sí. Kirchner. No, sí. fueron a comer un Son pancho. detallitos. No vale salir a comer un Pero pancho digo, como salir. Ir a comer afuera, ¿cuánto cuesta hoy? No tengo ni idea. Mirá, me dijeron otro día, pero A mí siempre me invitan, así que no pago. Per cápita 20. 20 pesos. Y en promedio, esperá, y capaz que Sí. si vas a un lugar medio bacán, capaz que un par más, yo diría Sí, el doble. Sí, pero dónde? sí, el plato con sí, vino y sí, demás. sí, tricota, como 40 o 40 Sí, lucas por lo menos. 30. Con una botella de vino. Sí. Sí, No, un bueno, 40. tomate una y después te Nah, tomás la otra a la salida. Eso para la entrada. El flan con dulce de leche lo sacamos. Digamos, no lo No, ponemos. claro, yo le pongo con cena y postre y vino, ponerle, debe ser 40 lucas más o menos. En promedio. Y para Un vos, lugar bacán, si Ah, querés sí, ir a sí, sí. comer una milanesa al paso por ahí, más vale que te va a salir menos. no, pero en lugar para acá 40 debe estar, ¿no? Sí. 40 lucas. Bueno, 6,2%. Sí, 40, dice acá. no, Igual no. me parece un número. Nos da a la derecha acá, Caris, 40. 40 lucas, bueno. Yo salió a comer. Entonces, la mierda. Como conozco, y eso que no voy nunca a ningún lado. entonces es real. 6,2%, digamos, si uno lo mide de manera intermensual, 6,2% es un número alto de inflación. Después ropa y calzado por debajo. Sí. No sé hace cuánto no se compran un par de zapatos. Los zapatos están caros de verdad. Los de hombre principalmente. hombre, son sí. muy caros. Y la ropa de hombre siempre, digamos, el hombre tiene menos oportunidades, ¿no? Cuando va a ir a comprar, menos posibilidades de elegir entre diferentes estilos. Y está cara la ropa de hombre. La de mujer también, pero la de hombre también. 5,2% es lo que marcó el INDEC. Después por debajo, y este es un dato que verdaderamente es alentador para todos. Esperemos que así sea, vamos a ver qué pasa en las góndolas. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,7%, que sería el dato más alentador para la economía del hogar. Sí, para lo que no es suntuoso, digamos, lo que no es prescindible, lo Claro. necesario. Lo elemental. Ujú. Es 1,7% alimentos y bebidas de inflación, dicen, y el transporte, por último, 0,9%. Estos son los datos de la inflación en la Patagonia según el índice de precios publicado por el INDEC. Lo hablábamos hace un ratito, hay preocupación en Piedrabuena porque, en realidad Piedrabuena y en otras localidades también, por el avance de esta plaga del tucura sapo en la Pampa Alta. Ayer lo contaba hace un ratito Karina Taberne, en la otra gestión, una usuaria de Facebook publicó en su cuenta un video en el que se ve una cantidad impresionante de insectos que son como una especie de saltamontes, ¿viste? Langosta. Son tipo langostas, claro. Son langostas, claro, son de la familia de las langostas, que miden como unos 5 centímetros. El apodo del bicho es lo que me llama la atención. Le dicen el bicho caníbal. El bicho caníbal porque, bueno, justamente por lo que le voy a contar. Pero junto con el video, la vecina escribió un texto pidiendo ayuda a las autoridades nacionales y provinciales, advirtiendo que esto ya venía pasando, es decir, que la presencia de este bicho ya venía existiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, recién Cari contó que en 2022 el SENASA había emitido una alerta para toda la Patagonia, que ya se habían realizado las denuncias correspondientes y que con el tiempo la situación fue empeorando. Y dijo textualmente, dentro de 3 años, este video, lo que están viendo ahora, va a ser incontrolable. La cantidad de bichos que hay es alarmante y siguen avanzando en zonas donde antes no habían. Preparen los tanques y vayan comprando forrajes con este bicho, que es un insecto herbívoro que devora toda la vegetación, que si aparece como plaga tiene la capacidad de devorar grandes extensiones de cultivos en muy poco tiempo, lo cual provocaría pérdidas enormes para el sector del campo, y también devora pastizales, es decir, que el alimento del ganado también está en peligro. A gran escala, a medida que este insecto se devora estos pastizales, estos cultivos, la falta de alimentos para otros animales podría desencadenar también en un desequilibrio en el ecosistema, lo cual de por sí es bastante peligroso. Bueno, y vamos a Piedrabuena de vuelta, pero esta vez para hablar de lo que veníamos hablando recién en el pase con la otra gestión,
Habilito también si Juli y Nika quieren ir sumando datos sobre este caso, porque es un dato sensible, es el caso del adolescente de 15 años en estado de desnutrición y con tuberculosis, que fue ingresado en estado crítico en el Hospital Regional de Río Gallegos. Datos concretos, porque uno habla en este momento de este caso que usted ya conoce seguramente, se están repartiendo las culpas. Che, pero ¿por qué publicaste esto? Críticas a los medios, no, esto no es responsabilidad mía, esto es de la otra gestión y demás. Pero se olvidan de que detrás de escena hay un pibe de 15 años que la tapa, que en este momento está internado. Y que además, antes venía estaba en el hogar de niños gestionado por el municipio, porque venía de una historia familiar terrible, con maltrato físico, con maltrato psicológico, con familias adoptivas que tuvieron previamente, o sea, ni siquiera estaban con su padre biológico, todo tipo de violencia. Y bueno, lo cierto es que una trabajadora del área de desarrollo de Piedrabuena presentó una denuncia penal acusando a las autoridades de abandono de persona, y ahí empezó la historia, y el nene va al hospital y termina internado por desnutrición y con un cuadro de tuberculosis. Claro, el peso del adolescente encendió las alarmas, ¿no? 30 kilos estaba pesando, y los cuestionamientos eran lógicos. ¿Cómo es posible que bajo la tutela estatal llegue a este grado de desnutrición? Bueno, ayer hubo un comunicado, y a esto voy, esta es la noticia. En este contexto, desde el municipio de Piedrabuena hicieron un comunicado en el que dijeron que desde el momento que se tomó conocimiento de esta grave irregularidad, se activaron todos los protocolos y los recursos necesarios para salvaguardar la integridad y el bienestar del niño, quien ya se encuentra bajo supervisión y cuidado médico especializado. La situación denunciada ha llevado a que el personal de la Oficina de Protección Local haya sido apartado de sus cargos, es decir, los que estaban a cargo de cuidado de este nene los volaron, los echaron. Y se están realizando procedimientos administrativos en este momento para evaluar quién tiene y cuáles son los grados de responsabilidad. Obviamente el municipio al mismo tiempo está iniciando acciones legales, imagino yo que contra los responsables del cuidado del menor. Así que, bueno, estas son las últimas de... Sí, de hecho anunciaron desde el municipio que habían sido apartados, habían sido corridos de ese lugar los funcionarios a cargo del área justamente que debía estar bajo la protección justamente de este joven. Y hubo espacio en el comunicado para los medios también. También dijeron que iban a iniciar acciones legales. Bueno, estas son las noticias regionales en Arriba el Día. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, chicos, hoy para empezar, hoy se cumplen, y no es para festejar, es para no olvidar y para seguir buscando a nivel nacional el caso que ha conmovido al país. Hoy se cumplen 5 meses de la desaparición del pequeño Loan Peña en la localidad rural, en paraje rural de 9 de julio en la provincia de Corrientes, y es poco lo que se sabe, es más lo que se ha dado a confundir a la población. El 13 de junio este niño de 5 años ya no se encuentra entre sus familiares. La justicia no logra avanzar, justicia federal no logra avanzar con la investigación que permita responder las preguntas que todos se hacen, ¿no? ¿Qué pasó con Loan? Con el correr de las semanas, los meses, el caso fue perdiendo el interés de gran parte de la sociedad. No así de José Peña y de María Noguera, que son los padres del pequeño. Hoy miércoles, hace 5 meses que Loan no está, y que desapareció en el paraje Algarrobal en Corrientes luego de un almuerzo. Hay muchas hipótesis inconclusas, todas ellas. La jueza federal de Goya en la mira, la doctora Cristina Pozo Penso, ha decidido prorrogar la investigación. Hasta el momento hay solo 7 detenidos y 10 falsos asesores que están acusados de haber entorpecido la
investigación del caso Loan. Los detenidos y los cuales ahora la justicia federal debe expedirse son los tíos de Loan, Laudelina Peña y Antonio Benítez, el ex comisario de la localidad de 9 de Julio, Walter Maciel, el matrimonio conformado por Mónica Millapi y Daniel Fierrito Ramírez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caliaba y el capitán de navío retirado Carlos Pérez. Muchas hipótesis, abogados mediáticos en el medio. Que ya se fueron. Que ya se fueron. Lo cierto que han pasado 5 meses y nadie sabe qué ha sido el destino y dónde está el pequeño Loan en la provincia de Corrientes. Por otro lado, hoy movilización clase abierta en los tribunales federales ahí en Comodoro Pi. A las 11 se va a conocer el veredicto. Casación confirmará si condena 6 años de prisión a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el tema de la causa vialidad. Los tribunales federales de Retiro amanecieron hoy con la presencia de un fuerte vallado y custodia policial en uno de los lados. Por el otro lado de la valla hay una clase pública. A las 11 la Cámara Federal de Casación tiene prevista dar a conocer si confirman la condena a la ex vicepresidenta o no. Sobre el acceso principal a la avenida Comodoro Pi se instalaron hileras de sillas blancas a la espera del inicio de la clase abierta contra el lawfare anunciado por organizaciones que apoyan a la vicepresidenta. Entre ellos está Juan Grabois, Gustavo Hornos, Mario Borinsky, Diego Barrio Tabeña. Estarán presentes también los abogados de los 13 acusados, incluido a la expresidenta y la fiscal de esa instancia, el fiscal de esa instancia que es Mario Villar. Ya está a pleno la clase pública frente a los tribunales de Comodoro Pi el medio de hoy para saber si se confirma o no la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. Un día como hoy, un 13 de noviembre de 1901, nacía Arturo Jaureche en Lincoln, provincia de Buenos Aires, escritor y político, fundador de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, dirigente de la Unión Cívica Radical, luego del peronismo también, y figura de parte del pensamiento nacionalista y democrático, autor de El Manual de las Onceras Argentinas. En 1907 también se efectuó el primer vuelo en la historia en helicóptero desde Lisieux, en el noroeste francés. El aparato que contaba con un motor de 24 caballos de fuerza y una potencia que se originaba en 2 rotores inversos. Se logró elevar 20 centímetros durante 30 segundos. Después finalmente se perfeccionó. También un día como hoy nacía el actor y director teatral José María Muscari. En 1999 Martín Palermo marcaba su gol número 100 en primera división al anotar uno de los goles en la victoria de Boca ante Colón de Santa Fe. Se recuerda mucho ese gol porque se lo convirtió con la rodilla rota, con la rodilla derecha rota. Se había justamente cortado los ligamentos de su rodilla derecha, hizo el gol, lo sacaron y estuvo inactivo un poquito más de 6 meses. También en 2011 fallecía a los 22 años el piloto Guido Falacci en Balcarce en una carrera de turismo de carretera que fue la última, si no me equivoco, en ese autódromo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires todavía quiere o está trabajando para poder... ¿Ya está? Sí. Va a estar, de hecho, dicen en el calendario del año que viene, claro, estuvo desarrollando trabajos para la seguridad, porque ese mismo fin de semana se salvó de milagro Agustín Canapino, que pasó de largo y cayó por la sierra
no sé cuántos metros. Cayó fue a dar contra una pila de cubiertas de camión. Exacto, pero las Sí, pasó incluso. pero impensable, cubiertas de Voló camión. encima por el aire y se salvó, pero bueno, luego Guido Falacci en una infortunada maniobra recibió el impacto del Beu Girolami, ¿no? Los Beu Girolami. Que terminó falleciendo. De hecho hay un juicio, y lo ha perdido en primera instancia la CTC, Ajá, la mirá, que conduce la familia. claro. Mazacane, hoy por hoy, Mazacane. ¿no? En ese entonces Aventín, me parece. No, a ver, párate. 2011 fue. Sí, Me parece que el Aventín. Puma Aventín, sí. Pero siguió el juicio hoy. Bueno, Hoy es el Día Mundial contra el Grooming, nacional, perdón, contra el grooming en conmemoración a esta misma fecha en la que en 2013 se sancionó la ley 26.904 en el Senado, que incorporó justamente al Código Penal las penas de prisión para aquellos adultos que cometan acosos contra menores de edad mediante redes sociales o medios digitales que permiten la interacción entre dos o más personas. Todo eso sucedía un 13 de noviembre como hoy. La primera entrevista la vamos a tener en un ratito con Ezequiel Artieda, el secretario de Deportes de la provincia, porque se están desarrollando ya los Juegos de la Araucanía y tenemos varios temas de agenda para hablar justamente del deporte en Santa Cruz. Entonces, empezamos escuchando un gran camping de intoxicados y enseguida venimos con la continuidad de Arriba al Día.
jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Gracias, Brian. Continuamos en Arriba el Día. Son las 10:30 de la mañana en la República Argentina y vamos a establecer el primer contacto con la región de Aysén, si no me equivoco, en la vecina Patagonia chilena, porque se están desarrollando los Juegos Binacionales de la Araucanía. Un momento hermoso, imagino yo, al igual que los Juegos Evita o los Juegos EPADE. No solo para los deportistas, sino para todo el conjunto del deporte santacruceño, los seleccionados, por el espíritu que se genera allí. Estamos en contacto y le agradecemos también por su predisposición, su tiempo. Postergó un viaje hacia, creo que Coyhaique, para ver al seleccionado femenino de básquet, para poder charlar con nosotros. Está del otro lado de la línea telefónica el secretario de Estado de Deportes de Santa Cruz, Ezequiel Artieda, quien muy amablemente nos atiende justamente para hablar no solamente de estos Juegos de la Araucanía que se están desarrollando, sino de los Juegos Evita que concluyeron hace días nada más, y también el Congreso de Educación Física que desarrollaron en conjunto con el Consejo Provincial de Educación y que tuvo a eminencias del deporte y de la preparación física, como lo es, por ejemplo, Horacio Anselmi, que es verdaderamente una persona muy reconocida a nivel nacional y latinoamericano, incluso podríamos decir. Ezequiel, muchas gracias por atendernos, buen día. Desde acá te saludamos Héctor, Rodrigo y Julián. ¿Cómo estás? Hola, buenos días chicos, para ustedes, para toda su audiencia. Acá muy bien, en Coyhaique, viendo un poquito de vóley masculino. ¿Cómo ha comenzado la participación? Es reciente, ¿no? Que han comenzado los Juegos de la Araucanía. Ayer vi algunas disciplinas como atletismo que comenzaron a desarrollar su actividad, pero contanos vos cómo viene siendo el comienzo de esta experiencia. Sí, primero contarles que bueno, estos juegos se dividieron en dos, región de Aysén y región de lo que es Magallanes, por una cuestión de que la región de Aysén no contaba con toda la hotelería, ¿no?, para cubrir los juegos en su totalidad. Así que bueno, la región de Magallanes se puso a disposición, y en Magallanes, lo que es Punta Arenas, se está desarrollando el fútbol y el ciclismo. En lo que es Coyhaique, el judo, el atletismo y el vóley, y la natación y el básquet en Puerto Aysén, que son 60 kilómetros más o menos de lo que es Coyhaique. La delegación arribó el día domingo, se acreditó, y el lunes comenzaron los juegos, y la verdad que se vienen desarrollando con total normalidad, con buenos resultados, y también, ¿no?, tenemos en algunos deportes recambio. Por ser el ejemplo, el vóley masculino está en un recambio generacional de deportistas, la cual también tenemos deportistas que están sumando experiencia y es su primera Araucanía, así que también contentos por estos principiantes, ¿no?, en deportistas de Santa Cruz que están viviendo la experiencia en los Juegos de la Araucanía. Voy a contarle a la gente, para hacer un poco de historicidad, si me permitís. Vos venís ya junto con un equipo de trabajo de profesionales de la preparación física, como lo son José Guayquil, Jere Muñoz, Emi Collantes,
Marquito Batoquia, creo, entre algunos, seguramente se me estarán escapando algunos nombres, vos los dirás a los restantes, que vienen trabajando en un proceso que ya son varios años desde la anterior gestión saliente. Vos, bueno, ahora circunstancialmente sos el secretario de Estado de Deporte y aprovecho para felicitarte también por esto, pero han desarrollado un proceso, entendiendo que esto no es una premisa y enseguida los resultados se consiguen, sino que hay que desarrollar un proceso. Han recorrido la provincia buscando deportistas para distintas disciplinas, para apuntalarlos. Han desarrollado un laboratorio también para justamente establecer parámetros, ¿no?, de nuestros deportistas. Y de a poco te pregunto, ¿se van viendo resultados? ¿Ustedes pueden percibir los resultados no solamente en las tablas o en el medallero, sino en el proceso que van desarrollando? Sí, totalmente, bien en la introducción que hiciste. Estos son años de trabajo. Los que estamos en el deporte sabemos que no es de un día para el otro y son procesos largos. A veces hablamos de procesos de 4 años, un poco más. La verdad que los resultados no se ven tan rápidos como nosotros quisiéramos, que queremos que nos preparamos, vamos y queremos que se nos den los resultados. La verdad que como nombraste vos al equipo y hay muchos más, venimos ya, en mi caso, hace 8 años en la Secretaría, con un par de los que vos nombraste y algunos que se sumaron hace 4 años, y la verdad que venimos haciendo un buen trabajo. Creo que seguramente debemos corregir, pero siempre estamos escuchando a los protagonistas, que son los deportistas, los entrenadores, de qué sugerencias nos dan, y nosotros también, cada uno de los que estamos a cargo, capacitándonos y formándonos para poder seguir, ¿no?, trayendo toda esa información a Santa Cruz para que nuestros deportistas y nuestros entrenadores se capaciten. Muy bien nombraste vos al principio de la entrevista este congreso tan importante que se llevó adelante en Santa Cruz, que fue el segundo. La idea, ¿no?, es esto, la formación del personal que está a cargo de nuestros deportistas, ya sea profe de educación física, entrenadores, líderes deportivos. Y la verdad que este congreso vino para replantearnos un montón de cosas, de cómo estamos trabajando, qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir con lo que estamos haciendo. Así que la verdad que fue un trabajo muy importante que llevamos adelante con el Consejo Provincial de Educación. Algo también a destacar, que hace muchísimos años que no podíamos trabajar en conjuntamente y bueno, este año la verdad que después de mucho diálogo, de mesa de trabajo, hemos logrado eso, y la verdad que nos pone muy contentos, ¿no?, por hacia dónde queremos ir y todo lo que nos queda por delante para trabajar en conjunto. Y los recientes Juegos Evita de alguna manera reflejan un poco todo este proceso. Si bien el Congreso casi se dio en paralelo al desarrollo de los Juegos Evita, entiendo que también han tenido instancias anteriores, que si bien no ha sido el Congreso en sí, que han podido capacitarse, que han podido compartir con otros profesionales de la región, incluso de la Patagonia. Ha reflejado este trabajo porque vimos, ¿no?, que han sido muchas las disciplinas que han conseguido medallas y que han conseguido buenos resultados. Sí, totalmente. Ayer hablaba en otro medio, ¿no?, de comunicación, que si nos ponemos a observar en qué deporte de Santa Cruz tuvo medallas, son en los deportes que venimos fortaleciendo y que debemos seguir fortaleciendo, que son los deportes de indoor, el futsal, el tenis de mesa, el boxeo, el taekwondo, que es un poco las disciplinas que tenemos dentro de los programas, como ser, bueno, pádel, los hip, los Juegos Evita lo tienen, la Araucanía, quiero decir, tenemos que apuntar a esos deportes. La verdad que contento también con el desarrollo en los Juegos Evita, la delegación que fue conformada por 310 deportistas, casi completa, era de 360, pero bueno, a veces por cuestiones de tiempo y algunas disciplinas que todavía nos faltan desarrollar como provincia, pero estamos trabajando para poder tenerlas y poder ir con delegación completa. Obtuvimos a nivel general estamos en un 9º puesto, estamos entre los 10 del país, que hace muchísimo tampoco que no ocurría, y la verdad que muy contento por eso. La verdad que lo remarco porque hace muchísimo tiempo que Santa Cruz estaba entre los mejores 10 del país, así que la verdad que también eso es todo mérito, ¿no?, también de los deportistas, de los entrenadores y obviamente nosotros como Estado que estamos presentes y acompañamos ese desarrollo, ese trabajo de cada uno de ellos en sus localidades. Imagino que también esta continuidad y este proceso, el acompañamiento, la presencia de la Secretaría de Estado también en el interior provincial genera, ¿no?, que del otro lado el deportista se sienta acompañado,
responda, se comprometa y de allí, en base a esos 3 factores, poder conseguir los resultados que no solamente espera ustedes como Secretaría de Estado de Deporte, sino el deportista propio, ¿no? Que va a competir y en muchos casos se habrá vuelto a su casa no tan conforme y ahora va entendiendo que este proceso tiene un sentido, ¿no? Sí, totalmente. Como decíamos al principio, los procesos son largos, por lo menos en lo deportivo sabemos que son largos. La verdad que para que hoy se estén dando estos resultados, bien dijiste vos, venimos trabajando mínimamente hace 4 años o un poquito más. La verdad que venimos trabajando con cada uno de los municipios, estamos reforzando el diálogo, son nuestro nexo tanto los municipios, los entrenadores, técnicos, deportistas de cada una de sus localidades, que todos tengan la posibilidad de venir, como bien dijiste también al principio, al laboratorio que nosotros tenemos que funciona en el CEPAR. Uh-huh. Aprovecho para contarte también que hace poco estuvimos con el licenciado, con José Banquil, en el Comité Olímpico, donde Santa Cruz se unió a la red del observatorio para erradicar el sedentarismo en el país, y hay 6 provincias únicamente que van a ser por ahora, ¿no? Son parte de este observatorio que lo lleva adelante el Comité Olímpico Argentino, y Santa Cruz forma parte de ese observatorio, así que la verdad muy contento también por el trabajo que vienen desarrollando los profesionales que lo tienen a cargo a este laboratorio, que bueno, el licenciado José Banquil es uno de ellos, y la verdad que lleva adelante un trabajo impecable. Lo que lo conocemos sabemos lo que le apasiona, ¿no? El deporte, así que bueno, también contentos por ese lado, lo que se viene logrando, ¿no? Desde el laboratorio. ¿Cómo es la agenda por allí por Coyhaique ese? Y ahora, bueno, una vez que terminamos de charlar, me quedo finalizando el partido de vóley, me voy a Puerta de Sena a ver al básquet. Hoy ahora en un rato juega también el vóley femenino contra Neuquén, ya ganó los 3 primeros partidos, la cual este partido lo va a definir a ir capaz seguramente por estar entre los primeros 4, y la verdad que venimos con medallas en el atletismo, en la natación, la verdad que se vienen desarrollando con normalidad, y lo importante que los deportistas, yo siempre para llevarlo de tranquilidad a la familia, están bien, están disfrutando de los juegos, seguramente algunos más tristes que otros por cómo nos va o cómo les va, pero la verdad que está saliendo todo de manera normal. ¿Hacia dónde apunta este proceso? Hoy que de alguna manera tenés la posibilidad de conducir, ¿no? La Secretaría de Estado de Deportes, estuviste mucho tiempo allí, le cuento a la gente que no lo sabe, siendo parte de la conducción con Martín López anteriormente, pero hoy sos el conductor. ¿Hacia dónde ponés tus objetivos con el equipo de trabajo? ¿Cuáles son las intenciones? Mirá, la verdad que hoy cuando me tocó asumir y agarrar la conducción de la Secretaría ya por el 13 de septiembre, nos propusimos poder hoy cumplir con lo que teníamos que cumplir, que era que cada uno de los santacruceños y santacruceñas estén en los Juegos Evita, estén en los Juegos de la Araucanía, logremos llevar adelante los Juegos Santacruceños escolares entre educación y deporte, que también es algo que no se hacía hace mucho tiempo, que son los famosos intercolegiales, sí. Y tuvimos un movimiento de 4.000 alumnos a nivel local y después terminamos un provincial con 1.500 alumnos en la ciudad de Río Gallegos, el Congreso Provincial, es decir, eran 4 puntos importantes que me propuse llevarlos adelante con todo el equipo de la Secretaría, y sí, obviamente, ahora cuando volvemos es sentarnos y planificar, ¿no? Qué queremos y hacia dónde queremos ir con el deporte de Santa Cruz. Pero no tuvimos el tiempo en estos 40 días de planificar, sino que era trabajar para poder cumplir con cada una de las responsabilidades que teníamos como gobierno provincial, como Secretaría de Deporte, y lo estamos logrando. Así que a la vuelta será momento de sentarnos con el equipo y con los cuerpos técnicos, con los municipios, digamos, en una gran red de trabajo, ¿no? Y planificar qué queremos del deporte de la provincia de Santa Cruz. Ezequiel, a título personal, esto además los conozco a los chicos, a todos los muchachos que trabajan, bueno, ya no somos tan chicos, pero te felicito por el trabajo que vienen haciendo siempre. Cuando charlo con alguno de ellos o vienen a la radio, aprovecho para hacerlo. Habiendo sido deportista o siendo deportista en el ocaso, ver esta seriedad y este plan, ¿no? Que se está desarrollando y ejecutando y que de alguna manera va mostrando resultados como santacruceño, como deportista acá, me alegra mucho, y obviamente reitero las felicitaciones para vos y todo el equipo de trabajo, más allá del medallero y toda la cuestión que hace también a esto.
el proceso también es parte bueno, la parte fundamental, ¿no? Y además de disfrutarlo hay que desarrollarlo con seriedad y me parece que ustedes lo están haciendo muy bien, así que te felicito y estamos acá a disposición siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes primero por las palabras, por permitirnos contarle, ¿no? a la provincia de Santa Cruz cómo venimos trabajando. La verdad que como te dije, ahora es finalizar estos juegos y sentarnos y volver a planificar para lo que queremos para adelante, sabiendo que también Santa Cruz en el 2027 somos sede de los Juegos de la Araucanía. Así que la verdad que tenemos muchísimo trabajo por delante. Un abrazo grande y buenas jornadas por allá. Muchísimas gracias, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Ezequiel Artieda dialogaba con nosotros, secretario de Estado de Deportes, desde hace días nada más, desde septiembre pasado. Anteriormente estaba Gustavo Coronel, había sido designado, pero hoy ocupa ese lugar después de haber desarrollado una carrera dentro de la Secretaría de Estado de Deportes, donde está ya hace casi 10 años, y en este caso hablando un poco de lo que ha pasado, que son los Juegos Evita, este Congreso de Educación Física que se desarrolló en nuestra ciudad, y los Juegos Binacionales de la Araucanía que están teniendo lugar en este momento, y que también obviamente te vamos contando a medida que vamos conociendo los resultados, cómo vienen los deportistas santacruceños. 10:43 de la mañana en la República Argentina. En un ratito nos vamos a disfrutar del sol matinal de la calle con Karina Taverne, pero en un ratito, cuando justamente lo disponga nuestra compañera. Hay un montón de información que va surgiendo en la mañana de este miércoles y que vamos contándote, recordándote que en Río Gallegos, en nuestra ciudad, buscan a Michael Aaron Barría, joven de 13 años, de 1,60 m, de pelo corto, color negro, tez trigueña, y que desde el momento de ausentarse de su hogar vestía una campera plateada, un pantalón corto de boca y zapatillas color negro, obviamente instando a que quienes hayan visto a alguien con estas características, un joven, un adolescente de nuestra ciudad, puedan comunicarlo al 911 o a la comisaría más cercana para que pueda volver a su casa y se termine la incertidumbre para su familia, que situación que no debe ser para nada cómoda, para nada agradable poder o tener que transitar en esta circunstancia. El saludo y el reconocimiento para Tony Villanueva, para Fernando Tornú en la redacción del diario Nuevo Día, para Lorena Aro en redes sociales, para Mario Oviedo, que está en el departamento de ventas, que hago la aclaración, lo pueden comunicar no solo por las redes sociales, sino al 15 27 57 33. 15 27 57 33, le escriben a María y le preguntan: ¿es verdad estos precios irrisorios que tiene el diario Nuevo Día para publicar? Sí, es verdad. Así que contáctense con ella y potencien su propuesta en el medio líder de la provincia de Santa Cruz. Me cuentan buenas nuevas respecto de lo que estaba contándoles recién, nada más, una oyente, además trabajadora de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, nos cuenta que ya encontraron a Michael Aaron Barría, el joven de 13 años que estaba siendo buscado en nuestra ciudad, así que buenas nuevas son las que nos traen justamente en este caso desde provincia. Así que concluimos de esta manera con esta nota. Ya se lo hemos remitido a la redacción, así que en breve estaremos comunicándolo en el diario Nuevo Día. Muchas gracias, Caro, que nos está escuchando y nos justamente remite la data. Les mandamos saludos a Nancy y a María, sus compañeras de trabajo, que eventualmente quizás estén escuchando. Seguramente. Así que mandamos un beso grande a mis compañeras, que son oyentes del programa. Qué grande, ya las asumimos, las adoptamos como nuestras. Aunque estén o no estén, le vamos a mandar un saludo. ¿Usted quiere mandar algún saludo? Sí, a mi compañero ahí del turno mañana ahí de prensa. Un saludo grande a Gaby, nuestra compañera Gaby, que es diseñadora gráfica. Qué grande. Nos escucha. Estamos en todos lados, enorme. Es la señora de Walter Díaz, el fotógrafo. Ah, mirá vos. Salud también a Walter, si nos sigue a estar escuchando por ahí, también.
Así que, bueno, mucha gente nos escucha. A mí me han mandado saludos desde Bangladesh, ¿Sí? desde Irak. Mirá vos, ¿estaban interesados en los servicios del comandante? Estamos en eso. ¿Del artillero? Sí. El artillero de la reina. Claro. El artillero de la reina, el tenista. ¿Quién es? No, el tenista chileno que está casado con la... ¿Feña González? No, Claro. Matías Mazú. No, González, que está casado con... con la chica del hockey, acá, Aymar. con la Luchi Aymar. ¿En serio? No, pará, entonces no es Feña González, ¿o sí? No, Feña González, el bombardero de la reina es ese. No, voy a el buscar tenista Luciana chileno. Aymar, Sí. no sé quién es, no sé de quién me estás hablando. ¿Sí? Eh, Es el bombardero de la reina. yo conocí a dos tenistas chilenos que son Sí. Feña González y Matías Mazú. No, Nicolás, ¿cómo era? Sí, Nicolás Mazú. No, ese no, el otro, González. ¿Quién? A ver, ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? En serio, te lo digo, hace mucho están casados, tienen hijos, todo. Mirá vos, yo pensé que el Luciana tema del Aymar chisme vive- era de Claudia Rataro, ¿no? Claro, Luciana Aymar vive en Santiago. Mirá vos. Mirá. Estaba Bien. trabajando en la selección de hockey de Chile, dando una mano. Es Mirá. lo último que sabía yo de eso. Mirá cómo me sacaste data de la galera. ¿Viste? Le mando un saludo a Anto también, que nos estaba saludo escuchando, grande, Anto. me parece, porque estaba yendo a sus menesteres laborales, así que Alguien tiene que trabajar, ¿no? un beso enorme, como dijo beso recién. enorme, Ahí va, enorme. como dijo Mr. Gato. Mauri, exactamente. Me quedé pensando lo de ¿En lo de serio? Luciana Aymar. Lo estoy en Wikipedia, pero estoy buscando medio así a abuelo de pájaro. Ahora lo voy a googlear, no me va a quedar. No, véalo, a ver que me va a dar la derecha. Nos vamos a escuchar un poco de música, estimado. No, tenemos un vivo de Cari, desde el móvil de Nuevo Día. Nuestra compañera nos trae datita respecto de un acto que se está desarrollando en la jefatura, en la jefatura de policía, donde hay una muestra fotográfica, lo que estoy viendo, y que justamente responde a una inauguración, a una puesta en valor de la guardia allí en la jefatura. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Perdón. Digamos, complicando con un una hora tenés que donar un silbato de la sin novedad. Un silbato largo y un silbato corto de la sin novedad. Un silbato largo y dos cortos de la novedad. Entonces ahí salía. Hacían la ronda. La comunicación de la seguridad de aquel entonces. Este personal que prestó servicios en aquellos años, yo la única que pude identificar había monjes que se jubiló, eran empleados civiles afectados a la jefatura de policía. Allí Piturro Méndez está, compartiendo con el jefe de gabinete Daniel Álvarez, con la ministra secretaria general de la Gobernación, Cecilia Borselli, y otros funcionarios del gobierno provincial, justamente una muestra que hay allí en la galería de ingreso a la jefatura de policía, y justamente donde se está exhibiendo un poco de la historia de la policía de Santa Cruz. Que yo no sé, 140 años, puede ser que cumpla el aniversario, cuando sería policía del territorio todavía. Pero bueno, justamente nuestra compañera está allí trayéndonos esta información. Atentos a lo que suceda, a lo que nos cuenta desde el móvil nuestra compañera. Nos vamos a la pausa, un temita, y enseguida continuamos. Suena No Palidece con Nati Roots, La Flor.
coraje esta mañana y corre hasta tu ventana. Grité fuerte que te amaba y vos tu sonrisa me regalabas. Me desperté, estaba soñándolo, una llovizna cae. De vuelta al trabajo hoy, no me desanimé. A veces cuesta, pero hoy no me desanimé. A veces cuesta, pero hoy peguei minha bicicleta e saí. E a chuva já parou e seu orvalho tudo perfumou. Este aroma me recorda tanto a ti. Uma flor é o que você é para mim. E nunca notaste que eu sempre estive aqui e nunca te mostraste. Mas hoje vai saber, não me desanime. Às vezes custa, mas hoje não me desanime. Yeah, oh, não. Quero que saibas que tú siempre vas a ser la flor más dulce de mi jardín. Oh, oh, oh. La flor más dulce de mi jardín. Flor mais linda do meu jardim. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Don Benzo Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Yu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay.
tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices al jueves en el 100.9 del dial. Te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. Cuotas diarias Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al +56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable.
TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915 2966 479223 o al fijo 423-799-444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y gana con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de miércoles, muy agradable, hermosa diría yo, hermosa mañana, ¿verdad? Diría también, no se preguntaría a Guillermo Franchella. 11 grados 7 la temperatura, la máxima para hoy prevista es de 15 grados. A esta hora el viento sopla desde el sudoeste a 16 kilómetros nada más y hay una mañana soleada, hermosa a esta hora en Río Gallegos.
Donde quizá el clima no está tan agradable es en el ámbito docente, después de los dichos del contador público nacional Ezequiel Berbés, quien dijo que, a modo afirmativo, no lo dejó entrever ni nada, sino que afirmó que el 64% de los docentes de nuestra provincia cobra más de 1,5 millones de pesos. Y anticipó también que no va a haber oferta superadora a la ya realizada por el gobierno de este 11% acumulativo hacia enero. Para contestar a todo ello, están con nosotros en los estudios de Radio Nuevo Día Juan Manuel Valentín y Pablo Coronel, quienes son parte de la conducción electa de ADOSAC, que asumirá el próximo 3 de enero. Particularmente Juan Manuel será el secretario general de la filial de nuestra ciudad, de esta ciudad capital. Bienvenidos, chicos. Quizá, obviamente, no es la más feliz de las circunstancias para charlar, obviamente, pero queríamos poder dialogar con ustedes en el marco de esta situación que se presenta, ¿no? Donde aparentemente no va a haber un panorama mejor que el ya conocido, que el ya o que que se ha presentado y que ha llevado a las distintas medidas de fuerza que hoy se están ejecutando en Santa Cruz. Bueno, sí, es verdad, no es la mejor de las situaciones, pero de todas maneras agradecemos el espacio que nos dan para que cada uno pueda contar su verdad, porque bueno, Berbés contó la suya, nosotros vamos a contar la nuestra con datos objetivos de la realidad. Hemos hecho publicaciones de los recibos de sueldo de los docentes para que sepa Berbés cuánto cobra un docente, porque en esa misma afirmación, donde él dice que el 64% de la docencia cobra más de 1,5 millones de pesos, también dice que el cargo testigo está en 900, lo tengo por acá anotado, 979.000 pesos. Bueno, el cargo testigo en septiembre de docentes, que es el que él menciona, estaba en 778.000 pesos. Son 200.000 pesos menos de lo que afirma Berbés. Ya si partimos de que ahí hay una mentira, para abajo podemos decir, desglosar todo el resto, digamos, de cuestiones que se afirman que no están bien. Claro, cuando él saca el cálculo entre los 300.000 pesos, 315.000 pesos que se cobraban en enero, con respecto a los 978.000, 79.000 que él dice que se cobran en septiembre, le da un incremento salarial del 164%, pero está haciendo el cálculo con una cifra que no es real, que es mentira. El cargo testigo de un maestro de grado está en 778.000 pesos, con lo cual el incremento salarial no puede haber sido nunca el 164%, y ahí hacemos un paréntesis. Él dice en la misma nota que el promedio de los salarios ha sido del 108% cuando las paritarias fueron del la inflación fue del 105%. El promedio de las paritarias es 108%. Si la paritaria del sector docente fuera del 164%, como afirma él, a septiembre, bueno, eso significaría que el resto de los sectores se les dieron aumentos salariales por debajo de la inflación para que el promedio sea 108. Sí. Quizá la diferencia, que el promedio de 108. Quizá la diferencia respecto de otros ámbitos de la administración pública provincial es que ustedes tuvieron la ventaja, si se quiere, el beneficio en el cierre del año pasado. No, beneficio no. La ventaja comparativa respecto de otros ámbitos que tenían la cláusula gatillo, que al final terminó siendo generando que no perdieran tanto al lado de otras reparticiones, ¿no? Claro, y es una ventaja que también aprovecha el gobierno a la hora de presentar sus números, porque lo que tenemos que explicarle a la gente es lo siguiente: nosotros cobramos la cláusula gatillo de diciembre, pero lógicamente INDEC te mide la inflación de diciembre cuando, el 15 de enero. Sí. Entonces la cobramos los primeros días de febrero, es decir, en el mes de enero el aumento salarial que nosotros cobramos correspondía a diciembre. El gobierno lo toma como parte de una pauta salarial de ellos, no es parte de la pauta salarial de este gobierno que entra, era parte de la pauta salarial. Un acuerdo previo, sí. Del acuerdo previo. Bueno, ahí tenés otra situación. Entonces, ahí uno va empezando a entender, quizá Berbés tiene mala información, por eso coloca, digamos, este planteo de que cobran 978.000 pesos el cargo testigo, quizá tiene mala información desde el Consejo de Educación, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tanto Berbés como Claudio Vidal han dado cifras que no son las que corresponden a los salarios docentes. Y lo podemos explicar de la siguiente manera. Pablo
es integrante de una lista que compone este frente que ha ganado las elecciones, que ha impulsado durante todo el año pasado el planteo de que se tenía que volver a respetar el escalafón que figura en el estatuto docente. Ese escalafón plantea que hay una relación de 3-1. ¿Qué significa de 3-1? Que si uno cobra 1 millón de pesos, el que más cobra tendría que cobrar 3 millones de pesos, no podría cobrar más. Después de impulsarlo con una campaña fuertísima, logramos que este año se firme. Se firmó, entonces lo firmó el propio gobierno. ¿Cómo hacemos para que un docente de base que cobra 770.000 pesos le significa a un directivo cobrar 8 millones de pesos? Es imposible. Claro, no se un puede. pasaje gigantesco. O en todo caso, si hay directivos cobrando 8 millones de pesos, que nos avisen dónde está el resto de la plata que nos deben a los docentes de base, porque un docente recién ingresado debería estar cobrando 2.600.000 pesos. ¿Eso es taxativo, digamos, se debiera o se cumple el 3-1 en todo ámbito dentro de la docencia? Solamente hasta los cargos de carrera. Es decir, en este caso serían, por ejemplo, hasta los cargos de supervisor, cargo de algún vocal, de los vocales electos. Claro. No entran los cargos que son políticos, digamos. Claro, bueno, pero en la carrera o en el ámbito docente particularmente... Claro, lo que pasa es que ahí tenemos un problema, porque Peralta en su momento metió todos los cargos políticos dentro del escalafón. Entonces el presidente del consejo está dentro del escalafón docente. Ajá. La presidenta del consejo tiene 300 puntos dentro del escalafón docente, es la que más puntos tiene. La presidenta del consejo no cobra 8 millones de pesos ni de casualidad. Así que si no lo cobra la presidenta del consejo, mucho menos lo podrían cobrar un director, un supervisor. Claro, desconocimiento, ¿no? Desconocimiento, sí. Claramente, ¿no? Más allá del desconocimiento, también el hecho de que de alguna manera se trata en el ámbito de la opinión pública de que en otras ocasiones ya ha sucedido muchas veces, ¿no? De generar inquina contra el docente en muchos casos, ¿no? Nosotros decimos, hoy estamos notando, y es más notable en este último tiempo, ¿no? Que lo que está haciendo el gobierno es algo muy parecido a lo que nos decía la gestión anterior, donde de repente nos decía, tenemos escuela de lujo, y en enero, durante este año, se nos derrumbó el techo de un colegio primario, la escuela 44. Entonces, estamos asistiendo al mismo escenario de alguien que decía que se diferenciaba del gobierno anterior y que también, de alguna manera, llegó con un gran porcentaje del voto docente. Que hoy se ve desilusionado por las declaraciones del gobernador, que nos sale a atacar deliberadamente con mentiras. La verdad, hay una gran desilusión del sector docente que lo votó, porque nosotros pensábamos que esta era otra manera de gestionar. Pero bueno, ya a las claras es evidente de que es más de lo mismo para nosotros. Aparte, hasta desalentador sientan estas declaraciones a la hora de volver a discutir en paritaria. Sí, o sea, en realidad, la verdad ya... Porque pues, pareciera ser, ¿para qué vamos a ir si ya no hay esa voluntad manifiesta de, ¿no? Bueno, sí, ya salieron mediáticamente a decir que no hay más que el 11%, pero lo preocupante acá, y creo que no sé si están haciendo el análisis, es que no solo es el sector docente el que está diciendo que esta oferta salarial no nos conviene, que no la vamos a aceptar, y está respaldada por una gran medida de fuerza que hoy estamos concluyendo en esta semana, sino que son todos los sectores de la administración pública los que le están diciendo que esta oferta es una oferta de pobreza, que no sirve para ningún trabajador. Miren, yo os lo digo, no me gusta ser autorreferencial, pero el domingo estábamos con mi señora y abre la aplicación de Camusi y me dice, mirá lo que llegó, 220.000 pesos la factura de gas de mayo, y te da la opción de pagarlo en 2 meses, o sea, 200.000 pesos. Nosotros decimos que con esta oferta salarial serían más o menos para un recién ingresante 27.000, 30.000 pesos por mes, que terminaríamos de cobrar en los primeros días de febrero, o sea, no alcanza ni para la mitad de la factura de gas en mi caso. Entonces, eso es inaceptable. Hay algo que decía César Alegre ayer, que charló con nuestros compañeros a la tarde, respecto de esta premisa o esta comparativa que pretende establecerse con docentes de todo el país, ¿no? Diciendo, bueno, los docentes de Santa Cruz son los segundos mejor pago a nivel nacional. La cuestión es justamente comparar esto, ¿no? El costo de vida de nuestra provincia, más allá, porque no tiene nada que ver con el costo de vida de Formosa, de La Pampa, el costo de vida en Santa Cruz. Y yo, digamos,
como que trato de ampliar la mirada y ver las discusiones salariales, ¿no? En la sintonía en la que están a nivel nacional incluso. Por ejemplo, pienso en el ejemplo de los pilotos de avión, ¿no? Que hoy están nuevamente sentándose al gobierno, a la mesa con el gobierno nacional, que les impuso las condiciones del juego, ya, porque le dijo, bueno, ustedes, si no quieren que les cerremos la empresa, siéntense, acá van a resignar esto, esto y esto. Y los tipos casi con la cabeza agacha tienen que asistir. Entonces ha cambiado mucho el tono de la discusión, ¿no? Ya ni siquiera es mejorar el poder adquisitivo, sino pareciera, ¿no?, arañar lo que se puede, estas instancias. Bueno, mira, me parece muy importante el planteo, la consulta, porque tiene que ver con lo que dijo Milei en su momento en aquel discurso cuando planteó, bueno, en las provincias vamos a tener que hacer el ajuste. Vamos por 60.000 millones de dólares a ajustar a todas las provincias, y es evidente que muchos gobernadores han agarrado libretita, estuvieron tomando nota y están llevando adelante el ajuste que propone Milei. Entonces hay parte de una política nacional que plantea ajustar a los trabajadores en sus condiciones, no solamente salariales, que está bien lo que vos decís, sino también laborales. Cómo van a trabajar, cómo van a desenvolver su tarea. Y acá hay un problema que hay que plantearlo, que es muy importante. Un docente está cobrando por debajo de la línea de pobreza en su primer trabajo. Si elige tener un segundo trabajo, en ese segundo trabajo cobra por debajo de la línea de indigencia, cobra menos de 500.000 pesos. Claro, porque el cargo no se le reconoce en el segundo caso, ¿no? No te pagan el título. Claro. Entonces es un problema. El título representa el 100% del básico del sector docente. Es mucha plata, son casi 300.000 O sea, cobra pesos. la mitad en el segundo cargo que tiene de lo que cobra en el primero, más o menos. Más o menos, aproximadamente, sí. Y después lo que me preocupa, por ejemplo, acá que hay que colocarlo, hay que plantearlo, esto que dice Verbe. Verbe parece que no va a haber inflación en diciembre. ¿Cuál es el planteo? A ver, él dice, hay un aumento en 3 meses. Octubre, noviembre, enero. Y la inflación para esos 3 meses, dice, va a ser del 9,4%. Y que en diciembre no va a haber inflación. Porque el aumento es lógico, uno entiende, va a haber un aumento en 3 meses, va a ser octubre, noviembre, porque si vos no querés aumento en diciembre no va a dar, y listo. Pero la inflación corre igual, no va a haber... con el aguinaldo, me parece. Claro, ¿no? justo lo mismo. Con el aguinaldo. Pero el problema que vos tenés es que después el salario conformado queda atrás de esa inflación de diciembre, porque en diciembre la piloteaste con el aguinaldo, pero el aguinaldo lo cobraste en diciembre nomás, lo seguís cobrando para adelante. Entonces el problema es que vos ahí ya perdiste con respecto a la inflación. Ese cálculo lo tiene que hacer alguien que está en economía, tiene que saber hacer un cálculo inflacionario. Digo, si no lo hace es porque no quiere presentar la información correctamente. Por eso nosotros, a ver, la docencia no pretende tener un conflicto con este gobierno. Y lo ha demostrado. Arrancó el ciclo lectivo, no hubo mayor cantidad de paros, se dio clase durante todo el año. Llegamos a esta situación donde se nos plantea una propuesta de ajuste y va a haber conflicto. Es inevitable. Lo pueden pintar y dibujar como quieran, pero si no sacan los salarios de la línea de pobreza, va a haber conflicto en esta provincia, y es lo que decía Pablo. A ver, no es solamente el sector docente, es Luz y Fuerza, son los judiciales, son los estatales, son los de Canal 9, todo el mundo está reclamando cosas que están faltando. Y muy bien lo dijeron compañeros nuestros en la escuela, que lo planteaste vos recién acá con la gente de Aerolínea, el problema también es laboral. No se puede ir a trabajar en escuelas que no están en condiciones. Nosotros estamos haciendo un relevamiento de las escuelas, que lo empezamos con la campaña y lo estamos siguiendo ahora, lo vamos a presentar. Las escuelas no están en condiciones, no es real que estén en condiciones. No se arregla una escuela la caldera pintando una pared, ni se arregla la cloaca pintando una pared. Está todo bien con la pinturita, pero eso de la pinturita ya lo hacía la gestión anterior. Ya vos llegabas, la escuela estaba pintada. Ahora el funcionamiento después de la escuela no arrancaba. Nosotros de nuevo tenemos las calderas del gimnasio de la escuela que no funcionan, otra vez. La arreglaron hace 2 semanas, 3 semanas. Ya están paradas de nuevo, no están andando. Entonces, tenemos un problema ahí. ¿Cuál es el planteo concreto al gobierno? No queremos un conflicto. Como no queremos un conflicto, le proponemos esto. Ellos dicen que van a dar aumento por arriba de la inflación. Bueno, que reconozcan la cláusula gatillo de acá hasta el año que viene, hasta marzo, febrero, marzo, que digamos el periodo donde empiezan de nuevo las discusiones salariales, y que sobre esa cláusula gatillo, que lo que hace es equiparar la inflación, que ellos dicen que va a ser cada vez menos, lo dice el gobierno nacional, bueno, si va a ser cada vez menos el aumento que van a tener que dar, no tenemos problema con eso, y pone un porcentaje de recomposición por arriba de esa cláusula gatillo. Decime,
La cláusula gatillo, ponele que este mes fue el 3%, bueno, 3% más, un 3% más, por poner un ejemplo, no sé. La docencia va a discutir y lo va a aceptar a esa oferta. Y después nos sentaremos a discutir fuertemente cómo hacemos para llegar a salir de la línea de pobreza, porque hoy, si vos agarrás la canasta que mide la Universidad San Juan Bosco, te dice 1.200.000 pesos. A diciembre va a ser 1.300.000 y pico. Un salario docente que está en 770.000 pesos está 500.000 pesos abajo de la línea de pobreza. Déjame agregar a la buena voluntad que hemos tenido los docentes, el sector docente, en esta negociación, como dijo Juan Manuel, de que prácticamente no tuvimos medida de fuerza en a lo largo de todo el año, que cuando se planteó la reanudación de la mesa paritaria, teníamos que empezar el 1 de septiembre, los primeros días de septiembre. La primera oferta salarial apareció por ahí del 20 de octubre. Entonces nosotros, el sector docente, tuvimos 50 días donde pusimos de nuestra voluntad, trabajamos, estuvimos en el aula con los chicos, como ellos se cansan de decir que hay que estar ahí. Nosotros estuvimos y tuvimos el acto de buena fe de que iba a haber una oferta seria. Esa oferta no apareció. Y tal vez quizás la percepción que hay desde la comunidad en general es que existe la buena voluntad, predisposición, pero a su vez el propio gobierno o gobierno, personeros del gobierno se encargan desde lo dialéctico de echar pólvora, como esta declaración de Berbe, la declaración del otro día que todavía a ustedes les falta como nueva conducción asumir, y ya le plantearon que ciertas condiciones, ¿no? Bueno, sí, pusieron en el acta paritaria la conducción saliente, la conducción entrante. Bueno, a ver, nosotros somos muy respetuosos. Es un flaco favor, ¿no? Al diálogo. Y nosotros somos muy respetuosos de la estructura gremial que tenemos. Nosotros no vamos a ir a ocupar el espacio en la paritaria que le corresponde ocupar a la conducción actual. Nuestros compañeros están llevando adelante una negociación, que es la negociación que han planteado las asambleas del sector docente y el congreso del sector docente, y lo están yendo a hacer esos compañeros. No pueden hablarnos a través de un acta paritaria, una conducción que todavía no asumió, y por eso nosotros nos hemos tomado quizá el atrevimiento de responder, de salir y decir, miren, esto es así, así, asá, y hoy vamos a estar haciendo una actividad fuera del consejo, va a haber una conferencia de prensa también, y ahí seguramente nuestros paritarios van a clarificar toda esta situación, van a explicar cómo es, pero ya la comisión directiva y algunas de las agrupaciones que están dentro del sindicato han sacado documentos demostrando con recibo de sueldo en mano. Acá está el recibo de sueldo, esto es lo que se cobra. O sea, no es una declaración de lo que a mí me parece que se cobra, porque no sé cuánto estará cobrando el gobernador, sinceramente no lo tengo en mi cabeza, pero si un directivo cobra 8 millones de pesos, un supervisor está cobrando 12, entonces la presidenta del consejo está cobrando cerca de 20, ¿cuánto cobra el gobernador? No creo que esté cobrando menos de lo que cobra la presidenta del consejo, por decir un ejemplo. Claro. Debe haber una ley que establece que los ministros cobran menos que el gobernador. Sí. En un razonamiento lógico, ¿no? Claro. ¿Cómo va a ser el digamos, del 3 de enero en adelante, ¿no? Teniendo en cuenta estas circunstancias y que, bueno, más allá de que en muchos ámbitos, ¿no? Uno va viendo que hay medida de fuerza por la falta de acuerdo, el de la escuela es mucho más central en la vida de todas las personas, porque si no hay clase hay que dejar a los pibes con alguien, hay que hacer malabares, ¿no? Y ustedes lo saben porque también son parte de, o tienen familia, y eso, digamos, de alguna manera es un punto central en el ánimo. De hecho, lo hemos visto este año, ¿no? Que a pesar de las circunstancias económicas, como la escuela estaba funcionando, todo pareciera más armónico de alguna manera. Tal cual. No sé, ¿querés? Sí, la verdad es que nosotros a lo que aspiramos, en principio, siempre aclarar en un principio de que nosotros vamos a ser respetuosos de los lugares de debate que tenemos los docentes, que son las asambleas y el congreso. Las asambleas y el congreso decidirá para dónde va el sector docente respecto a lo salarial. Pero sí decimos que nosotros necesitamos como sector docente, y lo planteamos en nuestra campaña, planteamos de que necesitamos un gremio fuerte de lucha, y en ese sentido nosotros decimos que necesitamos paritarias serias.
como decimos, como para agregar un poquito a lo que decía hace rato. Nosotros mostramos muy buena voluntad cuando 50 días esperamos a que el gobierno vaya con una, porque en varias paritarias dijeron que estaban confeccionando, que estaban evaluando cuál era la oferta salarial. Nosotros pusimos toda la buena voluntad, pero cuando nos sentamos a charlar, no queremos que siga siendo algo tan parecido a la gestión anterior, de decir paritarias vacías, que el gobierno anterior se llenaba la boca diciendo que tuvimos tantas paritarias. Las paritarias son muy buenas, es el lugar donde debemos ir a debatir, pero con propuestas serias, no con solamente ir a escuchar y decir nos juntamos tal día y nos juntamos tal día. La necesidad de los compañeros está latente, no es algo caprichoso del sector docente, la necesidad y de todo el sector de la administración pública. Entonces necesitamos paritarias serias donde realmente haya ofertas acordes a lo que la necesidad de todo el sector. Bueno, mira, si vos me preguntás a mí, y yo creo que si se lo preguntaba a Pablo y a cualquier docente, nosotros queremos estar dando clase. Esa es la realidad. Ahora queremos estar dando clase en las condiciones que nos merecemos. Uno quiere ir a trabajar cobrando un salario que le permita llegar a fin de mes, porque es como decía Vidal en la campaña. El maestro sale de su casa y va a la escuela a trabajar sabiendo que debe un montón de cosas, que tiene que pagar la luz, esto, el otro, aquello. Y es verdad, sigue siendo así. Eso que decía él en ese momento era verdad. Se va con un montón de problemas de su casa al trabajo, porque no los puede solucionar. Y después cuando vuelve a su casa lo sigue teniendo. Bueno, eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué vamos a hacer a partir del 3 de enero? No sé si el 3, pero el 4, el 5, vamos a estar presentando la nota al Ministerio de Trabajo pidiendo la paritaria. Nosotros no vamos a quedar acá. Queremos saber si el gobierno se va a quedar acá y se va a sentar a negociar con nosotros, porque la propuesta nuestra es, sentémonos a discutir en enero y veamos si las clases arrancan normalmente. Si podemos destrabar este conflicto, tenemos enero, febrero para destrabar la situación. Queremos que en marzo arranquen las clases, pero queremos que arranquen las clases con las condiciones mínimas. No te digo, a ver, arreglame todas las escuelas de la provincia para marzo, porque si no va a haber un paro. Porque obviamente las escuelas están todas muy rotas, pero presentame un plan de trabajo. Decime, mirá, tanto tiempo me va a llevar a arreglar esta escuela, tanto tiempo me va a llevar a arreglar este otro problema, tanto tiempo me va a llevar a construir un edificio educativo nuevo, por ejemplo, en el barrio San Benito, porque la escuela que hay en el barrio San Benito, hay una primaria, un jardín y un secundario, están colapsados. Sí, es cierto. Hay que construir un edificio educativo nuevo ahí para descomprimir un poco, porque si no, ¿qué pasa? O descentralizarlo de allí y llevarlo más al lado de Bicentenario, quizás, ¿no? Exactamente, bueno, ver... educativo en ese sector. Claro, porque está Patagonia, eres argentino, Santa Cruz, Bicentenario, 22 de septiembre. Tal cual, entonces hay que... ¿Qué pasa? El 22 de septiembre hay chicos que están yendo a la escuela 41, donde trabajo yo. Se tienen que pagar un transporte para poder llegar hasta la escuela. Cruzar toda la ciudad. Claro, es lejísimo. Entonces hay que empezar a discutir esas cuestiones. Nosotros queremos que las clases comiencen con normalidad y queremos que las familias y los chicos tengan la posibilidad de no sufrir estos trastornos que significa que haya paro y al mismo tiempo que las escuelas no estén en condiciones, porque se ha suspendido clase este año por falta de condiciones edilicias, montón. Sí, mucho más que por paro incluso. Mucho más que por paro. Y eso, aparte, en esta paritaria, no solo usted está hablando de salarial, porque después hay otras cuestiones que están pendientes desde lo laboral, ¿no? Bueno, desde lo laboral y desde la salud incluso. Sí, claro. Sí. Nosotros, a ver, ¿cómo podés pedirle a una persona que saque de un salario que está por debajo de la línea de pobreza plata para cubrir medicamentos que antes cubría la obra social? No podés recortar medicamentos. ¿Qué nos dijeron? Bueno, si vos venías a la obra social, vemos cómo te lo solucionamos, te lo arreglamos. Ahora, vos le decís a un paciente oncológico que se vaya hasta la obra social a algo que ya le estaban cubriendo, de nuevo a hacer el trámite. Es difícil. Uno cuando está enfermo, cuando está engripado nomás no se quiere levantar de la cama, porque a veces las gripes hoy en día te tiran y no te puedes ni mover de la cama. Yo me imagino un paciente oncológico teniendo que ir a llenar formulario, papeles, para que le cubran algo que la caja ya le cubría. Y el tema también de, ¿cómo se llama? La oferta de cargos. Es otro tema a tener en cuenta, ¿no? Para el año que viene. Sí. Las titularizaciones, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que preocupa mucho a nuestro sector. Nosotros mantenemos comunicación con nuestros compañeros a través de, generalmente lo que se estipula ahora, lo que más se usa son los grupos de WhatsApp, ¿no? Donde los docentes muchas veces deliberan, cuestionan, preguntan. Y era una duda muy presente y nos preguntaron varias veces, entonces lo llevamos a la asamblea, al informe que hace nuestra comisión, y desde la comisión nos dicen que no hay ningún trabajo conjunto, por lo menos, es decir, desde
la conducción de ADOSAC con el Consejo de Educación. Por otro lado, hay rumores de que sí, que se haría el próximo año. Nosotros no tenemos nada confirmado, pero sí es importante que el compañero tenga la seguridad laboral y que estas titularizaciones sean año a año como se hacen en otras provincias. Sí, Nosotros queremos que eso se haga una cuestión regular, ¿no es cierto?, para toda la educación de Santa Cruz, para todos los compañeros de Santa Cruz. Hoy, si hablamos de titularizaciones, estamos hablando de que en el nivel secundario la última titularización fue en el 2013 y en primario inicial fue 2017-2018. O sea, hace muchos años que los compañeros no pueden tener una seguridad laboral de decir estas horas son mías, me corresponden. O sea que hay muchos cargos que, por ejemplo, yo soy el docente, me fui a hacer otra cosa y soy el titular, y vos tuviste 10 años dando clases en mi lugar y de repente un día vengo y digo, vuelvo a recuperar mis horas y vos tenés que ir a hacer otra cosa. Sí, la situación que se plantea es que vos siendo titular, acá en la provincia de Santa Cruz, viene otro compañero que viene a otra provincia que también es titular y de repente por puntaje te desplaza, entonces vos tenés la opción de que te reubiquen, que te den de nuevo esas horas, no las perdés. Ahora, si viene un titular y vos sos interino, sos suplente, perdés esas horas o ese cargo, o sea, estás perdiendo tu trabajo. Por eso es tan importante este proceso de titularización, la seguridad laboral de todos los compañeros. Por último, yo te quiero preguntar a vos, Juan Manuel, y te lo pregunto a vos particularmente por la identificación partidaria, ¿no?, que tenés, político-partidaria, y por ahí los avisos que viene dando justamente, o presumiendo desde el gobierno que va a ser más intransigente el sindicato o lo que fuera. ¿Qué respondés a esa situación? Nosotros respondemos con lo que plantean los compañeros docentes en el sector. Hoy vos tenés un paro que es altísimo, todos lo pueden comprobar porque los papás tendrán a los chicos en su casa, lo habrán acomodado en algún otro lugar. Entonces la respuesta no es un paro de un sector minúsculo como se dijo en algún momento, no es una decisión de un sector reducido y radicalizado, es una discusión con la docencia en su conjunto. Si el gobierno arregla las escuelas, mejora los salarios y mejora las condiciones laborales, no hay forma de que nadie de ningún partido político existente en el planeta se pueda meter dentro de la estructura de OSAC. No es tu potestad, digamos, no es que se te ocurra a vos el paro y... No, claro, porque nosotros no somos sindicatos como otros gremios, donde toma la decisión la comisión directiva. Por ejemplo, no sé, camionero. Se le ocurre a Moyano hacer un paro y hace el paro y no hace una asamblea. Bueno, acá en el sector docente sí. Nos ha pasado, nosotros, por ejemplo, no estábamos de acuerdo con la primera oferta salarial a principio de año. ¿Qué dijo la docencia? Este es un gobierno nuevo, nosotros confiamos, el gobernador dijo que iba a recomponer los salarios, estamos en camino de recomponerlo, entendemos, porque esta oferta más o menos mejora unos puntos y sube por arriba de la inflación, entonces aceptamos la oferta. Y nosotros decíamos en la asamblea, no hay que aceptarla, no la aceptemos porque nos están engañando, no nos van a dar lo que corresponde. La docencia dijo, nosotros, y se aceptó. Entonces nadie lleva las narices a los docentes, muy difícil en un gremio donde se debate con una asamblea. Hubo una asamblea, la asamblea tomó la decisión y nosotros dijimos, fuimos porque éramos congresales, fuimos al Congreso, nos dijeron, bueno, está este planteo, ¿qué opinan? Yo opino que nos están engañando, dije yo, pero la asamblea votó que hay que aceptar, así que nosotros acá venimos a traer los votos de la aceptación de la oferta y aceptamos la oferta. Es lo que nos corresponde, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea defender los mandatos que nos dan los compañeros en las asambleas y luego, bueno, lo que se trasunta en el Congreso, porque cada localidad viene con sus mandatos y saca una decisión. Como para dejar un poquito más aclarado, la asamblea nuestra es donde van los afiliados. Cuando hay una paritaria, una oferta salarial, laboral, lo que se hace es la comisión directiva llama a una asamblea, pone los temas a debatir y ahí los docentes afiliados vamos, asistimos, podemos levantar, como decía Juan Manuel. La opción nuestra era decir, no, esta vez la rechazamos, emocionamos, decimos, no, nos parece que hay que seguir negociando. Otros dijeron, no, hay que aceptar. Bueno, la docencia, el docente que confluyó a esa asamblea, votó y dijo, tenemos que aceptar. Entonces nosotros cuando al otro día asistimos al Congreso Provincial donde están las 14 filiales, es ahí donde cada localidad dice, nuestra localidad dice aceptar. Entonces se vota y dependiendo de la representación que tiene cada localidad, es ahí donde se determina si se acepta o no una oferta. O sea, los mecanismos de nuestro gremio van a seguir vigentes como lo marca nuestro estatuto gremial. Así que esa es la claridad que podemos dar respecto a lo que están cuestionando.
Pablo Coronel, Juan Manuel Valentín, muchas gracias por su visita. Gracias a ustedes, Gracias a chicos. ustedes por el espacio. Antes de irnos a la pausa, vamos a compartir un audio, Brian, querido, porque la justicia federal, la Cámara de Casación particularmente, ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por el direccionamiento de licitaciones en obras públicas en nuestra provincia, que también tiene, o causa que tiene también condenado, entre otros, a Lázaro Báez, por ejemplo, y en este caso la Cámara de Casación Penal, la Cámara Federal de Casación Penal, que está integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barreta Beña, confirmó la prisión o la condena con prisión de 6 años para Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Escuchamos justamente lo que sucedía en Comodoro Pi. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Quinto, condenar a Cristina... Sin embargo, esta sentencia todavía no está del todo firme porque Cristina apelará, ya anticiparon. De hecho, Cristina tanto le interesaba esta situación que se fue a Moreno a compartir en el marco de su campaña u operativo de retorno al Partido Justicialista, que se fue a recorrer con otras mujeres de una organización allí en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde justamente se encontró con, ella decía hace un rato, 400 mujeres. Así que apelará, lo llevará a la Corte Suprema. Es decir, que esta condena o esta reafirmación de la condena todavía está en veremos, y me parece, si no entiendo mal las circunstancias, ella eventualmente podrá ser candidata el año que viene en las elecciones, y una vez que sea diputada y tenga fueros, andar a ratificarle la condena a Magoya. Pausa en Arriba al Día, son las 11 de la mañana, 44 minutos. Enseguida continuamos con esta propuesta llamada Arriba al Día. Como el final de una canción, me envuelve el silencio inevitable. De nuevo esta sensación, marcado a fuego de tu propiedad. Estoy rehén por propia voluntad. De nuevo esta sensación, ¿para qué resistir? Insostenible seguir, fingiendo indiferencia por desesperación. Como la luna domina el mar, condenado estoy a tu ley de gravedad. De nuevo esa sensación, ¿para qué resistir? Insostenible seguir, fingiendo indiferencia por desesperación. Y al pensar en vos, siento una explosión que esquivas en mi corazón. ¿Para qué resistir? Insostenible seguir, fingiendo indiferencia por desesperación. Y al pensar en vos, siento una explosión que esquivas en mi corazón. Y al pensar en vos, siento una explosión que esquivas en mi corazón. Esquivas en mi corazón. Esquivas en mi corazón. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día.
Qué colores, así nomás, no digan nada, o empiecen a gritar, a cantar. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a este contacto con el móvil. Estamos con Juan Zúñiga, presidente de la Peña Sentimientos Ceneice. Se vienen otras actividades para, como siempre, a tenderle una mano a los que más lo necesitan. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy lindo día, aparte un día bien bostero. Totalmente, para aprovechar al aire libre y para aprovechar también e invitar a los vecinos y vecinas, ni hablar a los hinchas de Boca, pero es una invitación para todos, para tender una mano y ya empezar, ¿no? A pensar como ustedes siempre lo hacen desde la Peña en los que más lo necesitan. Exacto, la verdad que nos hacemos eco de muchas publicaciones que vemos de muchos merenderos que siguen pidiendo o que ya empezaron a pedir cosas para Navidad y para fin de año, entonces la idea es de poder colaborar y ser parte, digamos, importante para muchas familias que dependen de lo que estos merenderos, digamos, van juntando o van requiriendo para que esas familias puedan pasar, qué sé yo, una mesa navideña lo mejor posible, ¿no? Ya están colaborando, de hecho siempre lo hacen desde la Peña, incluso veíamos en estos días, después del asado de la Peña tan esperado, tan concurrido también, que entregaron lo recaudado, lo recolectado a uno de estos merenderos. Exacto, la verdad que más que satisfecho, casi 250 personas, digamos, el asado bostero, y digamos, juntamos más de 350 productos aproximadamente de alimentos no perecederos que le hicimos entrega hace un par de días al merendero Rayito de Luz. Y bueno, más que nada también interiorizándonos con Micaela Vázquez, que es la referente del mismo, la situación que se vive el día a día, ella que está en el terreno, ¿no? Y lo cual ella nos comentaba que hay muchas más familias que están pidiendo mucha más asistencia durante este tiempo, que ella contaba, digamos, con un padrón de 150 y hoy tiene casi 180 familias. Claro. La necesidad es cada vez más, el pedido de ayuda y claro, la gente de los merenderos tampoco dan abasto. Exacto, entonces la idea de este bono es aprovechando, tenemos una camiseta que nos colaboró en la gestión de Clemente Rodríguez. Sí. Cuando vino, nos trajo algunas camisetas autografiadas, así que la idea de que esta camiseta autografiada sea sorteada y todo lo que sea juntado en este bono solidario sea para ayudar a la mesa navideña y colaborar con estos merenderos que están haciendo que estas familias puedan tener una linda Nochebuena, digamos. ¿Qué valor tiene el bono? La idea del bono es que sea atractivo, que sea llevadero, es un bono por 3.000 y 2 por 5.000. Perfecto. Digamos, está la camiseta autografiada, tenemos algunos comercios que nos acompañan y nos ayudaron para que poder hacer este sorteo, digamos, para que sean más abultado el tema de los premios, porque por ejemplo, la primera es obviamente la camiseta autografiada, que ahora la vamos a mostrar con las firmas que tiene. Dale. Más hamburguesa de Nick Burger, más un corte de pelo de Mauro Barber Shop, más un voucher de Crucecor. El segundo premio es una remera de Boca, de productos Boca, que es de los chicos de Dale Boca RG, que los pueden encontrar en Instagram, más una pizza de Heineken Bar, más un voucher de Crucecor, más un corte de pelo de Mauro Barber Shop. Así que las gracias a ellos también por participar, apenas le preguntamos, ellos accedieron y colaboraron con los premios para que esto sea un poquito más, digamos, abundante en el tema de premios. Sí, así que, pero bueno, te mostramos lo que es el premio mayor. Mostramos la camiseta que trajo Clemente Rodríguez, que fue el gran invitado al asado de la Peña. Trajo la camiseta. Y pueden ver algunas firmas, hasta la firma de nuestro presidente Juan Román Riquelme. Ahí está. El otro está Kevin Zenón, Tangari Medel, Romero. A ver, ¿qué más? Podemos Fabra, tenemos a Lema y tenemos a Medina, entre otros, el Changuito Ceballos. El Changuito Ceballos también estampó su firma en esta camiseta, que es uno de los premios
de el premio mayor. Exactamente, el bono solidario. Esta es la excusa, ganarse la camiseta, pero la idea es entre todos poder colaborar. Exacto, la idea es que entre todos podemos colaborar y que la idea también es que cada uno pueda acercarse a distintos lugares también donde conseguir el bono. Si bien los miembros de la Peña vamos a tener este bono para la venta para nuestros amigos y conocidos, va a haber en Heineken Bar, va a haber bonos para la venta, en The Nick Burger va a haber bonos para la venta, en Mauro Barber Shop va a haber bonos para la venta, a partir del lunes recién en Crucecor. Pero la idea es que todos los que nos colaboran también tengan puntos de encuentro como para poder vender los bonos. Perfecto. Si alguien que nos ve o nos escucha a través de Nuevo Día es de el interior, no se puede acercar, también se puede comunicar con ustedes. A través de las redes, no hay problema, nos manda un mensajito y ahí coordinamos. Y Mercado Pago es una opción muy accesible para todos, así que bueno, la idea de colaborar y que muchas familias puedan llegar a tener una buena mesa navideña. Bueno, es la idea, darles una mano. Ahí están los bonos que ya salen a la venta a través de la Peña Sentimiento Xeneize y estos comercios que nos cuenta recién Juani, que también colaboran y se suman a esta cruzada para tratar de dar una mano. Como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a usted por el espacio y bueno, esperemos que mucha gente pueda colaborar y que sea, digamos, que pasemos una linda Navidad todos. Ojalá que sí sea, es nuestro mayor deseo. Mostramos la camiseta y nos vamos con esa imagen, ¿te parece? Los invitamos a colaborar, cualquier cosa se acercan a cualquiera de los locales, ya queda vivo, que lo pueden retrasar para escucharlo, para volver a verlo, y si no, a través de las redes de la Peña Sentimiento Xeneize pueden sumarse y aportar con la compra de uno de estos bonos solidarios. Gracias por acompañarnos. Esa era Karina Taverne desde el móvil con Juan Izúñiga, un tipazo, oyente también de esta radio, así que aprovecho y le mando un saludo. Y como siempre, él y todo el equipo de la Peña Sentimiento Xeneize, no solo... Exactamente. Y lo loco es que citas a un hincha de Independiente diciendo se viene Boca, Brian, pero bueno. Digo que es siempre, más allá de, obviamente, moverse por su corazón bostero, lo hacen también por los demás. Siempre todas sus actividades tienen, digamos, esa perspectiva, juntarse. En este caso, hace poquitos días vino Clemente Rodríguez, pero también tiene siempre un sentido solidario, todo lo que hacen, todo lo que proponen, todo lo que desarrollan. Y además que es una organización de nuestra ciudad que más allá de nuclear a los hinchas de Boca, siempre está participando en actividades o ayudando a merenderos y eso es lo destacable también. Así que le mandamos un saludo a todos los muchachos que componen la Peña, que son una banda. Más allá de los que están en la conducción, también los que participan de la misma. Le mando un saludo a Dieguito, mi amigo que desde San Luis, me parece, me está mirando. Así que le mando un abrazo enorme a mi querido Dieguito, que anda laburando ahí, acomodándolos tanto después de unas vacaciones internacionales. ¿Qué más? Vos que me decías, tenés un breve audio, Brian, para pasar, porque hubo un fallido de Juan Grabois en las puertas de Comodoro Pi. Lo escuchamos al líder social y político. Tienen nada que ver la corrupción. No les importa la corrupción. Si la hubo o no la hubo. Yo sé que hubo corrupción. Tienen nada que ver la corrupción. No les... ¿Ah, sí, Juan? ¿Vos sabés que hubo corrupción o que no hubo corrupción? Me parece que quiso decir yo sé que no hubo corrupción, pero bueno, le falló el subconsciente. Bueno, acá en Santa Cruz, no es que sabemos, vemos que hay rutas que no se hicieron, vemos que hay obras que nunca se terminaron. Y bueno, la justicia ha determinado. Le mando un saludo al Patu también, a mi amigo, que está entrenándose muy firmemente y que espero que este fin de semana nos veamos para poder
gustar a la afición del buen fútbol que propone. Desde que dispuse un cambio táctico y él empezó a entrenar, metió como 5 goles ya, y eso que es defensor. Así que, Patu, el año que viene tenemos que buscar un club. Vamos juntos, tengo ofertas, no son internacionales, son de acá cerca, pero vamos a jugar juntos. ¿Cómo amigo. está el Tribuna para, así decirlo provisoriamente, servir de trampolín para que Brian desembarque en el fútbol asiático? Pero, nosotros no vamos a caer en la que hizo Riestra, de ninguna manera. No le vamos a dar lugar para que sea el sprint riovalleguense. El Deportivo Tribuna, te cuento, Rodri, es mi equipo. A ver, te voy a mostrar para que sepa. Brian, después decís quién es tu amigo. ¿No te quiere dar una oportunidad? Mirá, por supuesto. Una oportunidad se le da a alguien que tiene, no sé, 15 años. Este tiene como 40 ya. No. Sí. Las condiciones las tiene, tiene. Para pisar el Asia, podría empezar Sí. por Vietnam, luego ir a China derecho, pero No, claro, Vietnam, Tailandia. Yo prefiero que me cierre la boca a hacer una apuesta. Myanmar. La dictadura. La Liga de Laos. En Bután podés jugar el fútbol de Bután. Ese es el Deportivo Tribuna. De Bután en Bután. Claro. Mirá qué linda camiseta. Yo soy daltónico, así que me vas a tener que ayudar. Es verde y ¿En amarilla. serio? Verde, amarilla y roja. Qué linda que es. Es linda, muy linda. Mirá aquí abajo. Qué linda. Preciosa, Nuevo Día, el diario Nuevo Día. ¿Cómo te ves con esa casaca, Brian? Muy linda casa. Bien, ¿no? Después te voy a regalar una, Brian. Muy linda casa. vas a estar dice el Pato que si garpás un asado, estás. Y me manda una foto, mira, nos está escuchando, no sé si nos está escuchando desde ahí, pero me manda una foto, está próximo a estrenar su casa. Así que lo felicito, te felicito mucho, amigo, está avanzando su casa, que aprovechá porque el procrear se termina, accedió a la posibilidad de tener su casa propia mediante ese programa que ya anunció el gobierno nacional que lo va a bajar. Sí, ya hoy se conoció una nueva reformulación, un nuevo programa que reemplazaría ese. ¿Van a hacer otro? Sí. Bueno, parecido. Ojalá que le dé la posibilidad a la gente de tener su igual casa. me cambiaste de tema. ¿Qué? ¿Vos querés que lo llevemos al tribunal? Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba, ¿por qué no? Ponelo 10 segundos, aunque sea. Nada, eso sería faltarle al respeto. Yo tengo un amigo que vino, que juega al fútbol dentro de todo, pero nunca había jugado al futsal y lo pusimos 30 segundos una vez porque es del Tribuna de Buenos Aires y lo pusimos en el Tribuna acá para decir que jugó. Pero no, pésimo. Casi lo expulsan, imagínate, en 30 segundos casi lo expulsa o casi quiebra a un muchacho. Se armó un bolón importante con lo de sprint interserio. Y de hecho hay una denuncia que va a prosperar supuestamente en la justicia. Sí. Porque contra Logro Fabiani y contra Sprint, contra los dos. Sí, porque parece que están las apuestas ilegales de fondo, que ayer lo hablamos de casualidad, ¿te acordás que decíamos, bueno, mirá qué mal que están los clubes, que tienen que recurrir a ese tipo? Bueno, parece que se va a poner picante la cosa. Y bueno, tendrían que ir a fondo, porque si es así, el Logro Fabiani, que ya se está prestando a este circo, si ha sido así, que lo saquen, que no esté más en el fútbol argentino y que nunca más suceda una situación como esta. Ha pasado que han llegado muchachos a primera división que no han tenido inferiores, pero eran futbolistas. Por ejemplo, recuerdo Santiago Raimonda, por ejemplo, que jugó en Arsenal, Instituto. Él no había jugado nunca en primera y lo vieron en un parque jugando en Rosario, si no me equivoco, lo llevaron a Central Córdoba de Rosario y de ahí empezó una carrera como futbolista. La historia es similar del Cardinero Cruz, si no me equivoco, entre muchos, pero jugaban medianamente al fútbol, no es que de la compu pasaron a la cancha. Sí, esto es antifútbol esto es otra cosa. Olvidate. Aparte ya lo ven moverse al muchacho y decir, no puede jugar ni al tiene menos pique fútbol de playa. Menos pique que una babosa tiene. Menos pique que la Laguna Ortiz. Claro, sí, te iba a decir la Laguna María la Gorda. Bueno, también. Nos vamos a ir retirando, muchachos y muchachas, porque tenemos una intervención técnica en la radio para mejorar las instalaciones. Y por ello que Radio Nuevo Día estará fuera del aire unos minutitos, pero va a haber fuera de contexto, ustedes no se preocupen, para toda la gente que se pregunta, ¿qué pasa con Beto y Claudia? No, van a estar acá, no se preocupen. Como estuvo Vicky también hoy, que nos acompañó en esta mañana. ¿Todo bien, Vicky? Con la cara se ha portado llena de risa, muy bien hoy, la verdad que sí.
no ha hecho mayores desmanes, me retó en un momento, me dijo, estamos al aire, pero no estábamos al aire. Alguien tiene que poner orden. Y sí, ya que no está Sandro, vino Vicky acá a poner orden. Así yo no. Muchachos, hemos concluido. Nos vemos mañana. Espero que tengan un lindo día, Ojalá que siga así, Sí, tal cual. Vamos a disfrutar de la continuidad de esta jornada con buena música. Ahora se interrumpe un ratito Radio Nuevo Día, pero enseguida volvemos al aire. Espero que tengas un lindo miércoles. A vos que estás del otro lado, gracias por elegirnos siempre. Héctor Mancilla, Rodrigo Arredondo, la tarea también de Karina Taverne en el móvil de Nuevo Día, Tony Villanueva y Fernando Tornú en la redacción, María Oviedo en el departamento de ventas, Lorena Aro en redes sociales, Sandro Díaz en la producción, Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Todo este equipo, junto a mí, que soy Julián Quirós, te agradecemos y te deseamos que tengas una linda jornada a pesar de todo. Nos reencontramos mañana, después de la otra gestión. Chau. La mejor música de esta primavera 2024 la tenemos nosotros. Solo Rock.